Padre amado que estás en el cielo, gracias Señor te damos en este día, Padre. Padre, qué tremendo privilegio tenemos de estar reunidos en este lugar, Señor, escuchando tu palabra en este momento. Señor, lo que este salmo nos quiere mostrar, Señor, es muy importante para nuestras vidas, Padre. Te pedimos que podamos prestar suma atención, Señor, a cada versículo, Señor, que estemos explicando. Te pido por mis hermanos, Señor, dales un corazón sensible a tu palabra, a tu voz. Dale una voluntad, Señor, que se pueda rendir ante tu palabra, Señor, ante tu señorío, Padre. Y te ruego, Señor, que tengas compasión de mí, Señor, que tu Espíritu, Señor, pueda estar poniendo palabras, Señor, en mi boca para tratar, Señor, de exponer, Señor, todo este pasaje, Señor, ante mis hermanos y que pueda traer bendición a tu iglesia, Padre. Rogamos, Señor, por cada uno de nosotros, Padre, que produzcas arrepentimiento en nuestra vida, Señor, a través de la predicación, Padre. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vayamos ahí al Salmo 8. Es el salmo que nos toca compartir en este día. Y si bien los salmos no tienen una conexión o un contexto histórico cronológico de la manera que están armados, no es que el Salmo 1 se hizo primero, inmediatamente le pasó algo al salmista y escribió el Salmo 2, pero sí vemos una intencionalidad en la manera de ordenar los salmos, por lo menos en este primer libro, quien los compiló. Y podemos ver, ¿no?, como fuimos avanzando en cada uno de estos capítulos. Podríamos decir que inclusive el 1 y el 2 son como una introducción a lo que va a ser todo este salterio. En el primer capítulo vemos ese contraste bien marcado entre el justo y los pecadores, los perversos, los que no creen a Dios, y cómo debe ser ese contraste bien marcado. Y en el segundo salmo vemos que ese contraste no se queda en palabras únicamente, sino que si estamos contrastando realmente una vida de justicia, de que amamos al Señor, eso se va a ver reflejado en que nos sometemos al señorío de Cristo. Inmediatamente después del Salmo 1 está esto. Así que esas cosas vienen de la mano. No puede haber señorío de Cristo supuestamente 50 años después de tu conversión. Automáticamente es someter nuestra vida al señorío de Cristo. Pero también acá el salmista, ya en el capítulo 3, del 3 al 7, el último salmo que vimos el domingo pasado, nos va también a poner en perspectiva, o sea, no es todo color de rosa. O sea, marcar este contraste, someterse al señorío de Cristo, no va a ser color de rosas. O sea, va a haber pruebas, va a haber aflicciones, a causa de nuestro pecado, a causa de los enemigos que vamos a ir haciendo en el transcurso de la vida por amar al Señor. Pero incluso muchas veces, sencillamente porque el Señor nos prueba, trae esas aflicciones para moldearnos, para pulirnos, como dicen otros salmos, para refinarnos más que al oro. Y esa sección la veíamos del Salmo 3 al Salmo 7. Así que ya se terminaron los lamentos, las aflicciones, ya está todo bien ahora, ¿no? No, ojalá no fuese así la vida, ¿no? Ojalá fuesen las aflicciones tan cortitas como los salmos, también, ¿no? Pero también intencionalmente ahora lo primero que va a hablar después de todo esto y de las aflicciones, como decía, ¿no?, la última vez que me tocó predicar, ese equilibrio entre hay la realidad, ¿no?, lo terreno que nos pasa, pero que todo tiene que estar apuntado, ¿no?, a algo más trascendente. Más allá de esa realidad hay una verdad, hay un propósito eterno, supremo, que lo va a marcar acá en este capítulo 8, el salmista. Y va a hablar de la gloria y la honra del Señor. No debemos olvidarnos eso, aunque estemos en prueba, aunque esa prueba sea por nuestro propio pecado, por los enemigos, por las aflicciones, o sea, porque el Señor así lo quiso. No debemos olvidar nuestra perspectiva delante del Señor y delante de su creación. El Señor tiene que ser glorificado, sea cual sea
la situación, sea cual sea la situación. Y la idea de este salmo es enseñarnos a glorificar a Dios con una correcta perspectiva de Él y del hombre. Esa es la idea central de este salmo, ¿no? Enseñarnos a glorificar a Dios con una correcta perspectiva de Él y del hombre. Así que vamos a leer el salmo teniendo en cuenta esto y vamos a pasar a explicarlo después. Dice: al músico principal sobre Gitit, salmo de David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor de que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ya leyéndolo es tremendo cómo glorifica a través de esta alabanza el salmista. Y el título de esta predicación es Glorificando a Dios con la perspectiva correcta. Glorificando a Dios con la perspectiva correcta. Y a su vez vamos a ver que glorificar a Dios con esta perspectiva correcta, lo que va a hacer también es que nos va a permitir no solo correctamente glorificarlo, sino también relacionarnos correctamente con el Creador y con la creación. Y en estos primeros versículos vamos a ver que glorificar a Dios con la perspectiva correcta, en primer lugar, nos permite relacionarnos de manera correcta con el Creador, con el Creador. Y ahí comienza, ¿no?, ese título chiquitito que dice, ¿no?, al músico principal sobre Gitit, salmo de David. Bueno, vemos ahí que es un salmo de David que está destinado nuevamente a que el líder de alabanza, al músico principal, pueda entender cómo se tenía que tocar esto y él lo tenía que dirigir. Y dice ahí sobre Gitit. La verdad que no se sabe casi nada en cuanto a esa frase. Se especula que puede ser o un instrumento o una especie de melodía que se tocaba en la región de Gat, más probablemente cerca del tiempo donde se cosechaba, en el tiempo de la vendimia. Si es así, podríamos ver que es en un tono bastante alegre que se está dando este salmo. De hecho, este salmo es un salmo de alabanza, se describe de esa manera. Y se alaba a Dios de esta manera, de una manera alegre, por lo que Él es y por lo que Él hace. Entonces ahí, en el primer versículo, David va a decir: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Lo primero que hace David en este salmo es dejar bien en claro que su alabanza no está dirigida de manera confusa a algo inconcreto, impreciso, abstracto, indefinido, sino que es de manera puntual que lo está haciendo, a alguien puntual, a alguien concreto, a Jehová, Señor nuestro. Y acá ya podemos marcar un contraste, ¿no?, entre ese momento en lo que era el pueblo judío y el pueblo gentil, el pueblo pagano, ¿no? Claro, había dioses, había ídolos que eran adorados, pero que no se tenía bien en claro o definido a qué se estaba adorando. Y eso es obviamente porque era todo artificio humano, todo invento del razonamiento impío humano. No existían esas tales deidades, era invento de hombre, fabricación de manos de hombre. E incluso, como veíamos en Deuteronomio, ¿no?, ahí la primera afirmación del monoteísmo, que inclusive esos dioses ni siquiera eran soberanos en toda la creación, sino más bien en cosas puntuales, el dios del sol, el dios del cielo, el dios del mar, etc. Pero acá vemos que David está diciendo cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra.
Pero por otro lado también vemos la intencionalidad de usar los nombres que usa David. Y usa el nombre Jehová. Y ese nombre Jehová es con el que Dios se reveló a su pueblo. Es el nombre de pacto, podríamos decir. Él se presentó como el yo soy, como el autoexistente, el autosuficiente, el eterno, el independiente, el sustentador de todo, el que no depende de nada ni nadie, pero que todo depende de Él. Y a su vez dice nuestro Señor, nuestro Adonai, nuestro amo, nuestro dueño. Este Jehová es nuestro amo, es nuestro dueño. Tenemos una relación de cercanía con Él, no de lejanía. No es un Dios que hace las cosas y bueno, después arréglense como puedan. No, este es Dios soberano, autoexistente, independiente, que nada le afecta a su exterior. Con ese Dios tenemos una relación. Y va a decir cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y cuando ahí dice tu nombre no es solamente el título, el DNI que podríamos tener nosotros, lo que nos identifica como persona, sino que hace más referencia a su reputación, a su fama, a la revelación de su carácter. Entonces el nombre de Dios, sus atributos, lo que Él es magnífico, es majestuoso, y todo eso se puede ver a través de la creación. Dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Fíjense en la línea anterior, ¿no?, que ese carácter o ese nombre es glorioso en toda la tierra, en toda la faz de la tierra. Y ahora dice que ha puesto, que ha desplegado, ha mostrado o ha presentado toda esa gloria sobre los cielos, ¿no? Así que David usa estos dos ejemplos, tanto la tierra como el cielo, para abarcar toda la creación, absolutamente toda la creación. Y en eso afirmar también con seguridad que toda la creación muestra a Dios de una u otra manera. En cada parte minúscula o gigantesca de su creación hay eco del Creador. Y el Salmo 19 dice algo parecido ahí, ya lo conocemos, de hecho hace un tiempo atrás lo cantábamos también. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche, declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. El Señor es el dueño de la creación y esto se ve claramente en su creación. Pero también no solo en los Salmos encontramos estos, un versículo muy conocido ahí en Romanos, en el capítulo 1, versículo 18, va a decir, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces lo primero que afirma acá el salmista y que nos pone en perspectiva es que el Creador es el Señor, es Jehová, es el Adonai, pero que ese Creador es majestuoso y cada parte de la creación revela que Él es el Creador, revela su gloria eterna. Y a su vez ver esto, ¿no? Como dice David, en toda la tierra, ¿no? Es conocido este nombre, es esta fama. Pero no dice que es solo la tierra, que si serían toda la tierra, o sea, ya lo excedería Él, porque Él es un ser humano diminuto. Él dice, no solo que este Dios, ese renombre está sobre toda la tierra, no, trasciende por encima de los cielos. Por eso dice ahí, cuán glorioso es tu nombre y has puesto tu gloria sobre los cielos. No los cielos pueden contener la gloria del Señor, el nombre del Señor, la fama del Señor. Es algo que lo excede a David. Y ya está teniendo una perspectiva correcta del Señor. Él es un ser ínfimo y el Creador sobrepasa todo lo que nosotros podríamos ver, todo lo material, lo inmaterial y lo material también. Y en el segundo versículo, la verdad que cómo venía el Salmo, y era difícil encajar este versículo en esta parte, pareciera más que encaja con la segunda parte del Salmo, ¿no? Porque dice, de la boca de los niños
y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Ahí cuando dice fundaste es establecer o asentar o cimentar, constituir, es poner algo, ¿no? Y lo que dice de fortaleza es ese fuerte, es esa seguridad, esa majestad. Inclusive tiene una connotación de alabanza esa palabra. Ahora, no es para nada confiable una fortaleza que está fabricada a base de debilidades. O sea, ¿qué tan fuerte puede ser la boca de una persona? Y más aún la boca de un bebé, de un niño de pecho, ¿no? O lo que dice. Pero justamente lo que David quiere mostrar acá es que lo que la palabra de Dios afirma en varios pasajes, que Dios usa al más débil para humillar al más fuerte. Y esto pone en evidencia una vez más la gloria de Dios, porque el débil no tiene nada de qué jactarse, porque es débil, no hizo absolutamente nada en sus fuerzas. Y aún al fuerte, muchas veces cuando ve esto, también entiende esto mismo, porque dice, este debilucho no me pudo haber ganado a mí. O sea, tiene que haber algo más atrás de esto, porque naturalmente no se puede, estadísticamente no es posible que me haya ganado. Entonces es humillado, ¿no? Entonces Dios es glorificado por su poder, por su grandeza, y no por el poder y grandeza de su creación, ¿no? O sea, este poder se hace visible cuando usa al más insignificante para acabar con sus enemigos. Y a su vez esto resulta en alabanza a Dios. Ahora dice que esto lo hace a causa de sus enemigos, para hacerlos callar, dice. Esa palabra es hacerlos cesar, para quitarlos, para descartarlos, para hacerlos desaparecer, para destruirlos, ¿no? Y ahora, esa palabra, ¿no? Ahí cuando se refiere a los enemigos, podríamos verlo de acuerdo y en contraste también, ¿no? A lo que viene diciendo el Salmo. Y lo podríamos ver que son aquellos que se creen autosuficientes, que se creen independientes. Y tiene mucho sentido porque el enemigo de Dios, el pecador en su forma pecaminosa de vivir, dice consciente o inconscientemente esto mismo: yo puedo solo, no necesito a Dios, puedo autoabastecerme de todo lo necesario, no dependo de vos, Dios, e incluso puedo hacer las cosas mejor que vos. Eso es lo que dice el enemigo de Dios, eso es lo que dice el pecado, ¿no? Es creerse autosuficiente, ¿no? No depender nunca del Señor. Pero ahí es donde Dios dice, no, yo soy el autoexistente, yo soy el autosuficiente. Y te lo voy a demostrar humillándote con lo más necio del mundo, con lo más insignificante, para mostrarte también lo insignificante que sos vos, también, ¿no? Entonces podríamos resumir este punto de esta manera, ¿no? Dios cimenta o establece su propia alabanza en los insuficientes, en los que se saben dependientes, en los que no pueden solos, los débiles, los insignificantes, los que reconocen que sí hay un Dios que no depende de nada ni nadie, pero del cual dependen absolutamente. Solo ellos pueden glorificar y alabar al Señor. Ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 y 29, es un versículo también muy conocido. Va a decir, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces esto te vuelve a poner en perspectiva otra vez. Al ver que el Señor muestra su gloria en toda la tierra, sobre los cielos, pero aún este Dios es tan glorioso, tan poderoso, tan despreocupado en algún sentido, podríamos decir, de que a nadie va a afectar a su gloria. Él se autoglorifica también. Está sentado en su trono, está tan tranquilo ahí que decide usar lo más insignificante para humillar a lo más fuerte, a lo que se cree en realidad más fuerte. Ese es el punto, ¿no? Saberse pobre, saberse indefenso sin la dependencia del Señor. Y el salmista va a seguir bajando
en su diminutez, por así decirlo, y en el versículo 3 comienza diciendo: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Vemos, ¿no?, que a través de este antropomorfismo que hace este versículo podemos hacer varias observaciones. Antropomorfismo es cuando adjudicamos a Dios una forma humana o algún rasgo humano, físico, corporal, ¿no? Primeramente ahí dice tus cielos, obra de tus dedos, tú formaste. El salmista no deja duda de que Dios es el creador. Nada se formó por el azar. Él no adjudica la obra de creación a la supuesta madre naturaleza, a la Pachamama o al universo, entre comillas, en sí mismo, como hoy se dice, ¿no? O sea, es explícito en afirmar que es obra de Dios, es tu obra. Si son tus cielos, es porque vos los creaste, Señor. En segundo lugar, también en esas mismas frases, obras de tus dedos, tú formaste, podemos ver a Dios como un artista, ¿no? Dando forma, usando sus dedos. Hay una cercanía con su creación, está dando un detalle, está poniendo atención a lo que hace. No es nada al azar, no es que agarra un pedazo de masa, lo tira y que salga lo que salga, ¿no? Lo está haciendo a conciencia, con sabiduría. Hay una dedicación que está poniendo el Señor en toda su creación, en toda su creación. Pero en tercer lugar también podemos ver que al ver todo esto, el salmista ve aún más su pequeñez, ¿no? Ve aún más su pequeñez, porque dice obra de tus dedos. Miren, le voy a tirar unas pares de datas, de información, de estadísticas, que a mi papá no le gusta mucho, nunca me cree cuando le hablo de estos datos, pero bueno. Imagínense a David mirando, tal vez era cuando estaba siendo pastor o cuando ya era rey, mirando el cielo nocturno, ve las estrellas, la luna, todo el cielo, lo lindo que se veía, y se pone a considerar esto, ¿no? Pero imagínate a David en este tiempo, con el avance tecnológico en la astronomía que hay, todo lo que podría ver David, o sea, se volvería más loco todavía. O sea, no sé qué habría escrito, pero estaría mucho más asombrado, no porque la creación haya cambiado, sino porque la tecnología avanzó. Pero para ponerte en perspectiva de lo que está pensando David, mira, te digo esto. Si pones entre los 7.000 millones y 10.000 millones de habitantes que hay en todo el planeta Tierra, uno al lado del otro, llenás un poquito más de media isla de Tenerife, que es en España. O sea, España ya no es un país muy grande, imagínate la isla. Bueno, todos los habitantes de la Tierra entrarían en esa isla, un poquito más de la mitad de la isla usaríamos. Imagínate cuántas islas se necesitan de esas para llenar toda la Tierra. Ahora, la Tierra, necesitas 1.300.000 tierras para abarcar el volumen de nuestro Sol. Pero necesitas 10.000 millones de soles para abarcar a Stephenson 618, que es el Sol más grande que existe hasta ahora, o sea, que se ha descubierto. Pero a su vez, si comparás a Stephenson con TON 618, que es un agujero negro supermasivo, o sea, Stephenson es una mota de polvo y el agujero negro sería una pelota profesional de básquet. O sea, así es la dimensión de las cosas que el Señor ha creado. Y a su vez ese agujero negro está en el centro de una galaxia que es cientos de veces más grande que ese agujero negro. Ahora, y podemos ir más allá, es solo una galaxia entre miles de millones de galaxias que hay en todo el universo. O sea, mirá la pequeñez con la que se está viendo David. O sea, ya el hombre quedó re atrás, ya no sé qué sería el hombre si empezamos con comparaciones. Pero todo eso, sí, es la creación del Señor, sí, Él lo hizo con dedicación, puso atención a cada una de las cosas que hizo, pero Él no se cansó haciendo esto. Él lo hizo con sus dedos, dice. Él no usó una maquinaria, no utilizó todo su cuerpo, no lo hizo ni siquiera con su brazo, como en algunos pasajes dicen, ¿no?, que con brazo extendido dio la victoria, sacó a los israelitas, ¿no? Esa frase se usa bastantemente. Sencillamente con sus manos, con sus dedos. O sea, sí es su creación, con atención, con dedicación, pero no se cansó el Señor. O
O sea, lo hizo así, con sus dedos. Y esto hablando antropomórficamente, ¿no? Entendemos que el Señor es espíritu, no tiene cuerpo. Pero te quiere dar la idea, David, quiere dejar en claro que la creación, no solo el hombre, toda la creación del Señor, es ínfima ante su Creador. O sea, no significa nada ante la grandeza, ante la majestuosidad de ese Creador. Mirá ahí Isaías 40, lo que dice. Versículo 12. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Versículo 23. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra, así como cosa vana. Versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es tremendo ver, ¿no?, cómo el salmista a través de la creación no se pierde en la creación, sino que se pone en perspectiva de quién es Dios, de quién es el creador de todo esto. Y claro, por eso ahora en el versículo, después de examinar astronómicamente, ¿no?, el cielo, todo lo que vio aquella noche el salmista, y de meditar, por eso dice ahí el versículo que es el hombre, ¿no? Dice, cuando miro los claros cielos, dice, no es solo mirar como, bueno, voy a mirar si está nublado o no y listo. No, se quedó a examinar, a estudiar todo lo que estaba en el firmamento. El salmista, después de ver todo eso, dice, entonces digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Incluso usa esta expresión hombre, que no hace alusión solamente a hombre en general, hombre y mujer, como refiriéndose a la humanidad. Obviamente que lo hace, pero en la mayoría de los casos de los libros poéticos como Job o Salmos, esta palabra está sugiriendo, en contraste con Dios o a diferencia de Dios, la fragilidad, la vulnerabilidad y la limitación del hombre en cuanto al tiempo y el espacio. O sea, no es que el salmista quiera saber en realidad qué es el hombre, es más bien una pregunta retórica. Él está diciendo, está asumiendo, está afirmando, al mirar el resto de la creación, que el hombre no es nada, el hombre no significa nada, nada. Pero no solo se queda con esto, con la diminutez del hombre, ¿no?, sino que se asombra al preguntar esto, se asombra por el actuar en gracia de Dios hacia él. Ahí dice, ¿quién es el hombre para que él tengas memoria o para que lo visites? Cuando dice que tengas memoria no es que el Señor se olvidó de su creación y me acordé que había un hombre, ¿cierto? No, sino que es traer a la memoria, es traer a tus pensamientos, es pensarlo, es recordarlo continuamente. Y la palabra visites tiene la idea de preocuparse de algo, ¿no?, de cuidar algo, de buscar algo. Entonces el salmista lo que está diciendo es, Señor, veo tu creación, veo que no solo no soy lo más grande que hay en tu creación, sino de lo más pequeño que hay. O sea, ¿no era mejor que te acuerdes o que visites a esta estrella que mencionábamos, a este sol, a este agujero negro? ¿No era más imponente eso como para que señorees sobre toda tu creación? O sea, ¿cómo teniendo una creación tan majestuosa trae a su mente a un hombre débil para bendecirlo de la manera que lo hace? ¿A qué se debe ese trato tan compasivo hacia nosotros?, está diciendo David. ¿Por qué esa gracia inmerecida hacia nosotros y no a otra parte de la creación y no a otra facción
de la creación. Entonces, al contemplar la gloria de Dios a través de la creación, lo ubica y le da la perspectiva correcta como criatura. Ese sentido de pequeñez, ese sentido lo humilla, ¿no? Le da la visión correcta de quién es delante del Señor, de quién es delante del Señor. Y antes de pasar al próximo punto, ¿no? Entender esto mismo, ¿no?, que está diciendo acá David. Cada vez va bajando más su nivel de pequeñez. Él primero dice que por sobre toda la tierra, o sea, eso ya me excede, pero por sobre todos los cielos, eso también me excede. Pero hay algo que me excede aún más, o sea, que el Señor esté tranquilo mostrando su gloria a través de débiles como nosotros, ¿no? Y aún más se pone a ver el cielo y es peor para él, o sea, más pequeñez siente, más pequeñez experimenta. Y claro, o sea, ahí cuando habla de los enemigos, y decíamos, ¿no?, de esos autosuficientes, en realidad si te pones a pensar, y de que Dios con el débil siempre quiere avergonzar al fuerte, si te pones a pensar, un enemigo real no tiene Dios. O sea, ¿quién le hace frente al Señor? ¿Quién puede realmente ser su adversario? El Señor tiene todo el poder, no hay nadie que le pueda hacer frente. O sea, ¿quién realmente es fuerte? Claro, entre nosotros podemos decir, sí, hay gente más fuerte que otra, pero ante el Señor no hay nadie fuerte. O sea, somos todos débiles, ¿no? No hay enemigos en realidad serios para el Señor en ese sentido. O sea, van a ser todos destruidos cuando abra su boca nada más. Entonces, lo que te está queriendo decir acá el salmista no es tanto que vos sos fuerte o débil, sino que vos sos una criatura y sos dependiente del Señor. O sea, no te creas autosuficiente, porque no lo sos. Cualquier cosa que vos quieras hacer fuera de la gloria del Señor, fuera del carácter del Señor, es autosuficiencia y es pecado. Y ahí vas a ser un enemigo del Señor. Y ahí sí vas a ser avergonzado. Porque no es que el fuerte va a ser avergonzado. El que se cree fuerte va a ser avergonzado. Porque en realidad Dios a todos nos hizo por igual, ¿no? Hay gente que se cree más que otra. Eso es diferente. Hay gente que se cree más que el Señor, inclusive, que no tiene en cuenta a Dios. Ese es el problema. Entonces David acá te dice, no te desubiques. O sea, ubícate donde te tenés que ubicar. Vos sos creación, no tenés nada de especial con el resto. O sea, sos pequeño, sos ínfimo. O sea, si Dios tiene todo el universo en la yema de sus dedos, vos estás en una huella dactilar del Señor. O sea, más pequeño todavía sos, ¿no? O sea, te pones en perspectiva. Y esto te ayuda también a relacionarte con tu Creador. Porque esa es la actitud que hay que tener para acercarse a Dios y glorificarlo. Reconocer que vos dependés del Señor, que no sos autosuficiente. Siempre ir hacia el Señor con una actitud humillada y humilde, porque Él lo es todo y lo expone a través de su creación. Él es glorioso, Él es majestuoso. Vos sos parte de esa creación nomás, y como esa creación tenés que glorificarlo con humildad y de una manera humillada, nunca creyéndote más que tu Creador. Entonces, glorificar a Dios con la perspectiva correcta te va a permitir relacionarte también de la manera correcta con el Creador, de manera humillada y humilde. Pero en los próximos versículos vamos a ver que te permite relacionarte de manera correcta también con la creación, Ahí el versículo 5 dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Hay un autor que ponía en su libro, ¿no?, una perspectiva en cuanto al mundo antiguo y dice, desde la perspectiva mesopotámica, los dioses no tenían ningún plan para crear a las personas como parte integral del mundo que habían establecido. Las personas solo fueron creadas por los dioses que se cansaron de trabajar para satisfacer sus necesidades o las necesidades de dioses de más jerarquía. Los humanos fueron hechos para ser los siervos de las deidades, que no tenían ningún interés en este trabajo arduo. Según esta forma de pensar,
la dignidad humana se lograba mediante la idea de que los dioses los necesitaban. Por el contrario, aquí las personas gobiernan a todas las criaturas, porque así Dios lo quiso y no porque necesitó de sus criaturas. Entonces, lo que te está mostrando acá David en estos versículos es que el hombre tiene una dignidad, pero esa dignidad que tiene no está basada en sí misma. Esa dignidad se debe al carácter de Dios, a lo que Dios es. Porque ahí en Génesis 1:26, cuando vemos que el Señor forma al hombre, no lo forma de la manera que creó todas las demás cosas. Solo a Él le dice que lo va a crear a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Entonces por eso tiene que ver con el carácter del Señor. Porque eso es lo que lo hace especial. Dios mismo, al implantar ese carácter, esa semejanza. Y no se refiere obviamente al aspecto físico, como ya vimos, no, el Señor es espíritu, no tiene cuerpo, ¿no? Pero esa dignidad, esa dignidad de la que tanto se habla hoy, que es intrínseca supuestamente, no es intrínseca. Esa dignidad del hombre se la da el Señor al darle esa imagen y hacerlo representante en su tierra. Pero a su vez también, ¿no?, la idea errónea, ¿no?, que decía acá, que tenían estos antiguos, ¿no?, de pensar que, bueno, los dioses le daban estos trabajos porque no querían hacer más nada los dioses. Claro, al contrario, el Señor no lo puso a administrar al hombre su tierra, su creación, porque se cansó y no, mirá, no sé, ya creé el sol, ya creé los animales, las montañas, pero no tengo idea ahora cómo van a relacionarse ustedes, fíjense. No, lo puso no porque se cansó, porque no tenía idea, justamente lo puso con un propósito, de que Él administrara. O sea, esa es la razón principal por la que estaba ahí el hombre, para administrar la creación, ¿no? Lo creó con ese propósito el Señor. Y el hombre es llamado a administrar esta creación solo porque Dios lo quiso, no por algo especial que tenga, ¿no? Y el Salmo lo deja en claro a esto mismo, porque dice que tú le has hecho menor que los ángeles, tú lo coronaste de gloria, tú lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. O sea, el Señor es el que hizo todo. No es que el hombre fue creado y de a poco él se fue desarrollando y evolucionando y haciéndose dueño de todo por su propia productividad. No, el hombre, nuevamente, es insuficiente en sí mismo. Depende siempre del Señor para esto. Y también dejan claro también que el Señor es el dueño de todo, de toda la creación. El hombre solo es el administrador. Y solamente el hombre es llamado a esto porque solo Él tiene la imagen y semejanza de Dios. Y en esto también podemos ver, ¿no?, cómo se cae la idea errónea de que el hombre es lo mismo que un animal, pero más evolucionado o más desarrollado. O incluso que tener un hijo es lo mismo que tener una mascota, un perro, un gato, ¿no? Y tal vez no pase acá, en este ámbito, pero sí en el mundo está pasando. O sea, para la gente es lo mismo tener una mascota que un hijo. A veces prefieren la mascota, a veces prefieren al resto de la creación que al humano mismo, ¿no? Pero de ninguna manera podemos decir que el ser humano y los animales están en el mismo nivel. No hay manera de decir eso. No están a la misma altura de acuerdo a lo que el Señor estableció. El hombre fue creado a la imagen de Dios y eso lo hace superior, eso lo hace estar en la cúspide de la creación, ¿no? Incluso decir que estamos a la altura de un animal es menospreciar a Dios mismo, porque estamos diciendo, bueno, la semejanza a Dios que tengo es la misma que un animal, estás diciendo. O sea, es terrible decir eso. O sea, es una locura tratarlo así al Señor, ¿no?, de una manera directa o indirecta, tal vez. Ahí en Santiago 3, cuando viene hablando del dominio de la lengua, de los males que trae no dominarla, dice el versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre. Y es buenísimo eso. O sea, eso es lo que hay que hacer con la lengua. Hay que usar todo nuestro ser
para bendecir y honrar y dar gloria al Señor. Y está bien eso. Y después dice, y con ella maldecimos a los hombres. Bueno, pero no estoy maldiciendo a Dios, pareciera. O sea, estoy bendiciendo a Dios y estoy maldiciendo al hombre nada más, estoy insultando al hombre. Pero fíjate que dice que están hechos a la semejanza de Dios. O sea, lo que te quiere decir el texto que es lo mismo. O sea, estás insultando a Dios porque está hecho a semejanza de Dios, ese hombre que estás insultando, que estás maldiciendo. Estás menospreciando la semejanza, el carácter del Señor. O sea, eso no es algo menor. O sea, estás insultando a Dios a través de insultar a su creación. Estás insultando al Creador directamente. Y esto es importante entenderlo, porque como les decía, glorificar a Dios con la perspectiva correcta también nos va a ayudar a relacionarnos con su creación. Y esto, bueno, se pueden ver, si lo queremos ver, de dos maneras sencillas. O sea, fuera de Dios, todo lo demás es creación. O sea, fuera de Dios, nada tiene que ser glorificado por nosotros, solo el Señor, ¿no? Y hay muchas contradicciones hoy en día en el mundo, ¿no? Por un lado están los naturalistas, que piensan que un árbol tiene la misma validez en vida que una persona, o aún mayor, o que un animal, un elefante en África que se está extinguiendo, un perro, un gato, están al mismo nivel en cuanto a la importancia de vida que un ser humano. Y luchan por eso y gastan toda su vida en esas cosas superficiales. O sea, no digo que vayamos al otro extremo de empezar a matar animales y a cortar árboles indiscriminadamente, obviamente. No, hay que ser buenos administradores. El Señor para eso puso al hombre, para administrar la creación. Pero fíjate la contradicción que generalmente, porque están cortados con la misma tijera, las personas esas personas que luchan por los derechos de un árbol, de un animal, son los que luchan para que el aborto sea legal. O sea, es terrible. O sea, por un lado, o sea, estás haciéndote la cabeza con que, bueno, hay que cuidar al mundo y todo eso, pero menosprecias una vida. Y hay gente que lo dice así tal cual se los estoy diciendo, que una vida humana es mucho menos que cualquier otra parte de la creación. Y esto lo vemos y es terrible. Y esto se ve a lo largo de toda la historia también, cómo hubo esa distinción entre diferentes razas. No porque vos sos así, vos sos inferior a mí, o porque este es así, este es superior a mí. No, todos, absolutamente todos, fueron creados a la imagen de Dios. Y solo el hombre fue creado a esa imagen. Entonces eso le da superioridad en cierto sentido. Eso no quiere decir que es mejor o peor, pero está en otro nivel el ser humano, por la gracia de Dios únicamente. Entonces eso nos tiene que llamar, ¿no?, a pensar cómo nos estamos relacionando con el Creador y con su creación. Porque tal vez por un lado estás re loco por los animales, los tratás casi como humanos, dejás que duerman en tu cama. O sea, está mal eso. O sea, el animal es animal, o sea, tiene que ser tratado como un animal. Y de repente te llevas mal con todas las personas. O sea, es una contradicción eso. Tratás de inferiores a otras personas, ¿no? Entonces esto te llama también, ¿no?, a tener ese equilibrio de saber cómo relacionarte con la creación. Entonces, ¿no?, como vimos desde el principio, Dios es majestuoso, es glorioso, y toda esa gloria se revela, se expone a través de la creación, incluyendo al hombre. Pero, además, en el hombre pone su imagen y pone su semejanza para que lo represente de manera especial, administrando o gobernando el resto de la creación. El resto de la creación acá en la tierra, obviamente, no puede hacer nada ante una estrella, el ser humano, ¿no? Pero haciendo esto, administrando de esta manera, le da gloria a Dios por conducto de ese dominio ejercido en lo creado. Ahora, esto es muy lindo, ¿no?, pensarlo así. El Señor nos puso por gobernantes para que administremos, pero sabemos que esto no es así.
no es a la perfección lo que estamos haciendo. De hecho, tanto la imagen y semejanza como la capacidad de señorear sobre todo lo creado quedó muy deteriorada a causa del pecado, a causa de la caída. Ahí en Génesis 3 podemos ver todo lo que causó ese pecado, todo lo que causó esa caída. Y en parte fue esto también lo que causó. O sea, ya no reflejamos la gloria, la imagen de Dios con total claridad. Ya no señoreamos inclusive a todos los animales, a casi ninguno en realidad. Tal vez algún que otro perro, algún que otro gato, pero no es que vos vas al zoológico y te metés a la jaula de cocodrilo. O sea, no, si salís vivo, salís con 2 piernas menos por lo menos. O sea, todo eso se ve y todo ese deterioro se ve a causa del pecado. Inclusive se ve ese deterioro en el ser humano mismo, en el cuerpo del ser humano, ese desgaste, el hecho de que se muera, de que se enferme, ¿no? Todas las cosas que para el ser humano son malas, son a causa del pecado. Ahora el hombre no es más que una sombra de lo que Dios en realidad quería que fuera, ¿no? Es verdad que sigue haciendo cosas, descubrimientos, ¿no?, científicos, va avanzando, pero sus logros siempre van acompañados de sombras, de cosas turbias, de cosas oscuras, ¿no? O sea, fue puesto para administrar la tierra y lo que está haciendo en realidad es destruirla, ¿no? La escritura misma dice que la tierra gime, ¿no? Y no hace falta, ¿no?, como decíamos, que digamos que solo la creación está siendo afectada por ese pecado, sino que el hombre mismo se está autodestruyendo. Ahora el hombre no es que ya no quiere gobernar, ya no quiere enseñorearse. Sí, lo sigue queriendo hacer, pero a su manera, de manera egoísta. Entonces todos esos intentos por gobernar este mundo fuera de los parámetros de Dios, lo único que hacen es traer guerra, sangre, miseria, más pecado, destrucción, odio, ¿no? Como también mismo dice Santiago, ¿no? ¿No vienen de nuestro propio corazón todas esas guerras, todos esos pleitos, todos esos enojos? ¿No? Ahora, si el hombre no es capaz de gobernarse a sí mismo, ¿cómo va a gobernar el mundo? O sea, los problemas se van a ir multiplicando y se ven en cada esfera de la vida, en el matrimonio, en la familia, en los hijos, en los mayores, en la sociedad, en la política, en todo. O sea, no parece que hay un solo aspecto que no esté afectado por el pecado y que no esté funcionando bien. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿no?, ya que el salmista está diciendo esto, entonces el plan de Dios, ¿qué pasó con el plan de Dios? ¿Caducó? ¿Ya no está vigente? O sea, ¿qué es lo que va a hacer el Señor ahora? Claro, David no tenía toda la revelación en ese momento. Él solo está diciendo, y miren, lo está hablando en verbo pasado, le has hecho, dice, lo coronaste, le hiciste señorear, todo lo pusiste, pero no dice que el ser humano lo tiene a eso ahora mismo, no. Pero ¿qué pasó entonces con el plan de Dios? Pues el plan de Dios era ese, hacer una creación majestuosa y coronarla con el hombre como administrador, como ese virrey, podríamos decir, sobre el mundo para que administre. Ya está, ya tendría que destruir todo entonces el Señor y empezar de nuevo. Bueno, ahí sí vamos a Hebreos, capítulo 2. Del versículo 5 al 8 dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Y ahí está el pero, ¿no? Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Claro, por esta consecuencia del pecado, ya nada le es sujeto, muy pocas cosas. Ya la imagen de Dios se distorsionó tanto en el hombre
que apenas queda una sombra, un atisbo de lo que es Dios en el ser humano. Y ahí es donde este autor, ¿no?, se pregunta lo mismo o explica lo mismo que el salmista. O sea, sí, esto se le dio al hombre, pero hoy no se está viendo eso. ¿Y qué está pasando? ¿Qué va a pasar con ese plan de Dios? Bueno, ahí en Hebreos 2, en el versículo 9, dice: Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El primer Adán fracasó totalmente en el plan soberano del Señor. Pero el segundo Adán va a venir y va a mostrar con poder la imagen perfecta de Dios. Y de su primera venida dice el evangelista que vimos su gloria como la del unigénito del Padre. O sea, vino de manera humilde, pero podíamos ver ese reflejo del Señor. La Escritura misma dice en los evangelios que el que me conoce a mí, el que me ve a mí, está viendo al Padre. O sea, ¿qué más quieren?, ¿no? Pero en su segunda venida, Él va a venir con gran poder, con gran gloria y con justicia, para reinar y para gobernar de manera perfecta y mostrarle al hombre cómo debe gobernar sobre la creación con justicia y perfección. O sea, cuando Adán se separó de Dios, cuando empezó a decir que él era autosuficiente, que no dependía del Señor, y tomó ese fruto y lo comió, ¿no?, él perdió parte de esa dignidad, él perdió esa imagen. No del todo, pero quedó muy reducida, ¿no? Pero ahora esa imagen se la puede recuperar uniéndonos a Cristo, ¿no?, gracias a la obra del Señor Jesucristo, que nos va transformando día a día a través de la santificación, ¿no?, y va haciendo que se vea ese reflejo de la gloria del Señor en nuestras vidas, solo por la obra de Cristo, no por otra cosa, no porque haya alguna virtud en nosotros. Solo es en Cristo que podemos glorificar al Señor. Solo es en Cristo que no nos vamos a creer autosuficientes, autoexistentes, independientes, ¿no? Y justamente, ¿no?, ahí Romanos 8:17 dice: para que juntamente con Él seamos glorificados. Obviamente que el plan de Dios no era que solo gobernemos a los animalitos. El plan de Dios era salvarnos, es rescatarnos de nuestros pecados, ¿no? Lo que por causa del primer Adán se produjo, el segundo Adán, que es Cristo, o sea, se puede revertir. Él solamente puede traer salvación, ¿no? Ahora, mira cómo termina el Salmo y dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El Salmo termina exactamente como empieza. En el original, por lo menos, están las mismas palabras. A este tipo de paralelismo se le llama inclusio. Y no solamente para dar un sentido de cierre o de comienzo al Salmo, sino para saber también cuál es el punto central. Nos da el punto principal de todo lo que es el Salmo. Y de esto se trata justamente el Salmo. El Salmo empieza a glorificar a Dios y va a dar las razones por las cuales el Señor es glorificado y dónde es glorificado, y por qué y para qué es glorificado. Pero ya al ir terminando y ver todo cómo va tropezando el hombre, ¿no?, a través de toda la historia, vuelve a decir: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Porque a pesar de que el salmista no tenía toda la revelación, él sabía que la gloria de Dios, a fin de cuentas, apuntaba a Cristo como el glorificador perfecto del Padre, ¿no? Y va a decir: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Veíamos en Lucas también, ¿no?, cuando Juan el Bautista daba ese mensaje, decía: para que toda la tierra vea tu salvación. Toda la tierra, como lo está diciendo, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, ¿no?
Entonces, es tremendo este salmo, ¿no? Hay muchas cosas más que se podrían decir por una cuestión de no llenar de escrito y no estar 3 domingos seguidos con el salmo, no las puse. Pero acá vemos, ¿no? El hombre tiene dignidad, pero solo Dios tiene esa majestad gloriosa. Y de hecho, que Dios tenga esa majestad gloriosa hace que el hombre sea digno, por su semejanza y por su imagen, ¿no? O sea, nos recuerda que el hombre y el resto de la creación son solamente canales que Dios usa para comunicar su grandeza, su majestuosidad, su gloria. Ya lo hizo en los primeros versículos, lo muestra a través de la tierra, sobre los cielos, lo muestra perfeccionando su poder en los débiles. Porque claro, o sea, no tendría nada de espectacular que use a un fuerte para vencer a un fuerte. O sea, estaríamos todos diciendo, no, ese hombre lo hizo. Pero bueno, en eso podríamos decir, claro, ¿quién te dio la fuerza? El Señor. Te ubica, ¿no? Al ver la creación y decirte, sos pequeño, no sos nada delante del Señor. ¿Crees que Dios, que te tiene en la palma de su mano, que es autosuficiente, vos crees que vos también estás a la altura del Señor? ¿Estás como para recriminarle, para decirle algo al Señor? Pero como veíamos, ¿no? Que estas perspectivas correctas para glorificar al Señor también nos permiten relacionarnos con el Creador de una manera humilde, humillada, pero a su vez también con la creación, también de una manera humilde, porque no somos mejor que nadie, no estamos por encima de nadie. El Señor obra de la manera que Él quiere, así como obró en su creación general, en su revelación general, no creando todo y poniendo al hombre sin virtud alguna como cabeza de esa creación. Así el Señor también obra en cada persona específicamente, ¿no? O sea, una sola pregunta que les quiero dejar para que compartamos el miércoles, ¿no? ¿De qué manera estas perspectivas van a empujarte a crecer en una relación correcta con el Señor y con su creación? Y es una pregunta importante, hermanos, porque si no hay humildad en nuestra relación con el Señor, si no vamos humillados, no lo podemos glorificar. Si no somos esos niños, esos bebés que maman, si no nos consideramos eso, no nos podemos glorificar al Señor. Pero aún cuando ves su creación, ¿haces lo que David hizo o te quedas contemplando la creación nomás y decís, qué linda esta creación? Qué sé yo quién la habrá creado, pero qué linda que es. No, la creación apunta al Creador. Esa es la finalidad de toda creación, dar gloria al Creador. Si vos no podés ver al Creador a través de la creación, sos como la mayoría de los científicos hoy en día. O sea, la ciencia no está mal, porque de hecho la ciencia existe porque Dios creó todo y tiene sus leyes, tiene sus reglas. Pero el hecho es que ellos se enfocan en la creación y no en el Creador y empiezan a especular, a sacar teorías, y es algo tan evidente, y por eso Dios los entrega a sus pasiones, como dice también Romanos 1. Claro, el Señor mostró todo su poder, todo su carácter a través de la creación, toda su majestuosidad. Pero ¿qué pasó con el hombre? Se quedó mirando la creación y dio honra a la creación y no al Creador, ¿no? Se corrompió, ¿no? Entonces hizo imágenes de la creación en vez de tener una correcta perspectiva del Creador. Y es una pregunta re general la que estoy haciendo, ya lo sé, pero hay muchas cosas en las que podemos pensar en esta pregunta. Por ejemplo, en la creación, te decía, 2 aspectos de la creación, el ser humano y los animales, las plantas. O sea, hay cosas que hoy, como digo, tal vez no en este ámbito, pero yo sé que incluso en el ámbito cristiano ya está pasando, que demuestran un amor a los perros, a los animales, y no digo que los maltraten, pero una cosa es eso y otra cosa es tratarlo como un ser humano. Y parece que algo que pasa desapercibido y que no está mal, pero está mal, hermanos, eso. No podemos tratar a una criatura de esa como un ser humano, porque el Señor no le dio dignidad a un animal, no puso su semejanza en esos animales.
tenemos que tratarlo como lo que son. A su vez, porque si no estamos haciendo lo mismo que los científicos. Claro, pones a mirar las montañas, los océanos, el universo, pero ni pensás en Dios. O sea, estás adorando a la creación, estás pecando, ¿no? Y a su vez con los seres humanos, o sea, ¿cómo te estás relacionando? Mira, el Señor puso a Adán para administrar, para gobernar eso. Ahora, no hizo algo muy diferente con todos nosotros. El Señor nos da cosas para administrar. ¿Cómo la estás administrando? También te dio una familia, te dio una esposa, te dio un hijo, te dio un trabajo, te dio, no sé, la escuela. Sos un administrador de las cosas que Él te dio, que Él creó, ¿no? O sea, ¿cómo las vas a administrar? Independientemente de Dios, como lo hizo Adán en su momento, y así que se arruine todo, creyéndote autosuficiente, o vas a depender del Señor para tu trato con las personas también. ¿Cómo vas a ir delante del Señor? ¿Cómo lo vas a tratar a Él, sabiendo que Él solamente es el soberano y tiene que ser glorificado? Preguntémonos esto, ¿no, hermanos? Y vengamos tal vez el miércoles con alguna respuesta profunda, concreta. Ya les digo, es esta sola pregunta la que se va a tocar, pero que puede encerrar muchas cosas en este salmo. Pero recordemos, ¿no? El salmo empieza y termina de la misma manera porque de eso se trata. Podemos ver la creación, podemos ver cómo el Señor obra, podemos ver todo el despliegue de su majestuosidad, pero no nos perdamos en el despliegue, perdámonos en el Creador, ¿no? Veamos al Creador, a Él sea la gloria, no a su creación, sino a Él. Vamos a orar. Padre amado que estás en el cielo, gracias Señor, te damos por esta palabra que pudimos escuchar. Señor, si nos ponemos a analizar este salmo, cuántas cosas más, Señor, podemos sacar de provecho para nuestra vida. Señor, con una leída superficial podríamos quedarnos con la creación, Señor, sí, qué lindo que es todo, Señor, incluso cómo tú nos dignificas. Pero, Señor, el punto principal es tu gloria, Señor. Siempre es el punto principal tu gloria, Padre. Porque para eso fuimos creados, Señor. Para tu gloria. Y de hecho, no glorificarte, nuestro pecado, Señor, eso es lo que nos aleja de ti. Eso es lo que nos impide cumplir el propósito supremo de glorificarte. Nuestro pecado, Señor, no nos deja ver más allá de nuestros ojos. Y aún el no glorificarte, Señor, a fin de cuentas, al final de nuestros días, Señor, nos lleva a la condenación eterna, Padre. Señor, que podamos vivir con una perspectiva correcta, Señor, de quién eres tú. Que temblemos, Señor, ante tu poder. Que temblemos ante quién eres tú, Padre. Más allá de que sabemos que eres un Dios cercano, Señor, no aislado, que nos deja a nuestro azar, Señor, las cosas. Tú planeas todo, Señor. Tú eres el rey sobre la historia, el tiempo, Señor, sobre todo, Señor. Pero también, Señor, que podamos aprender a relacionarnos, Señor, con tu creación de la manera correcta. Y es un punto, Señor, en el que muchas veces fallamos y no nos damos cuenta, Señor. Y es algo destructivo, Padre, porque nos perdemos, Señor, en cada cosa superficial y en cosas que no son eternas, Padre, porque tu creación, todo lo que se ve, un día va a ser consumido, Señor. Tú harás todo nuevo. Entonces, ayúdanos, Señor, a enfocarnos en lo eterno, en ti, Señor, y en tus propósitos, Padre. Te pido que mis hermanos puedan estar pendientes, Señor, de estar pensando en esto cada día, cada hora de sus vidas, Señor, porque para eso fueron creados y para eso fueron salvados, Señor, para poder glorificar tu nombre, Señor, y no vivir como nosotros querramos, Señor, sino como tú quieres. Padre, te dejo todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.